es decir, de cómo la población o los habitantes de esa región se interiorizan, hacia dónde pertenecen, hasta dónde se sienten familiarizados, ¿no? Con el comportamiento, con las características de su región. Y bueno, ahí hablamos también de principios para la construcción de regiones, ¿no? Bueno, una forma de ver las regiones es desde el punto de vista ambiental, ¿no? Eh, que lo vimos ya en la imagen anterior, y por ejemplo ahí hablan en esta imagen de zonas, por ejemplo, costeras, ¿no? Como vemos toda la parte del Pacífico, ahí es el 7. También está caracterizada por comportamiento del territorio, bueno, una estructura del territorio particular, y que queda delimitada donde empieza la zona 6, que ya todo eso se empieza a constituir con una zona montañosa. Ajá. Dice ahí una provincia intermontana, y después está la zona de las cordilleras, ¿no? De las rocallosas, esa zona que está en la parte 5. Y bueno, así en todas partes, en todos los países podemos encontrar ese tipo de división. Al final puse una diapositiva donde podemos encontrar regiones o provincias fisiográficas de México. Y bueno, entonces esa es una forma de dividir, donde hay accidentes geográficos que son similares, donde hay una estructura geológica, eh, donde hay zonas de depositación, zonas de erosión, y bueno, ciertas características, por ejemplo, una depresión, una zona, un graben, graben importante, ¿no? Por ejemplo, el bolsón de Mapimí, o un horst importante, o por ejemplo aquí el sistema volcánico transversal, diferentes aspectos eh, que caracterizan el territorio, ¿no? Esa es una. La otra es, pues a partir del mosaico cultural, donde hay ciertos grupos étnicos que se asientan en ese territorio, donde puede ser que haya a lo mejor una creencia religiosa que es predominante. Eh, eh, por ejemplo, aquí en México podemos hablar de la zona donde hay asentamientos de menonitas que también pues llegaron a instalarse, y que tienen cierto comportamiento, bueno, cierta actividad económica que le imprimen al territorio, ¿no? También importancia con desarrollo económico que le imprime al territorio, que eso se puede identificar en partes del norte del país, en Chihuahua, Sonora. Entonces, es, por ejemplo, una delimitación de una región que se puede hacer, ¿no? Y pues se habla mucho en México de las regiones metropolitanas. Es muy importante porque pues, la mayor parte de la población eh, ya en el país se asienta en zonas urbanas, y entonces pues hay una división que se ha hecho. La última fue de 2015, 15 me parece, no estoy totalmente seguro, donde aparecen las regiones, eh, y bueno, incluso hay otras regiones que son que forman parte de regiones más grandes, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, pues tiene su propia región, pero está la zona metropolitana del Valle de Toluca, y hay otra zona metropolitana. También se encuentra dentro del Valle de Toluca, pero está más hacia la Sierra de las Cruces, que también puede formar parte de la megalópolis, ¿no? Que también incluye territorio de Puebla, territorio de Tlaxcala, de Hidalgo, ¿no?
Querétaro me parece también. Entonces, una región puede ser parte de una región más grande aún, ¿no? No impide que sea parte de una región más grande. Y bueno, hay criterios que son específicos para delimitar una región. Estos criterios son, son importantes al momento de definir cómo van a regir nuestra delimitación. Y bueno, el estudio eficaz de una región se basa en la selección de criterios que sean significativos, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado en la selección de esos criterios para la delimitación y que sean realmente criterios que sean característicos de toda la zona que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, hay categorías o hay unidades, ¿no? De las regiones, por ejemplo, Hague menciona esas tres categorías o esas tres unidades que son homogéneas, es decir, donde solamente se habla de un fenómeno individual, hace mención de, por ejemplo, la pendiente, ¿no? La pendiente de las formas. Podemos encontrarnos quizá en una zona de depósitos cerca de la costa, donde la pendiente sea, no sé, aproximadamente de 5 grados, ¿no? Y toda esa zona la puedes delimitar como una región. O por ejemplo en Estados Unidos, en la parte central, pues tenemos una zona importante de planicies, ¿no? De grandes extensiones, que incluso pues esas planicies son favorecen la formación de tornados, ¿no? Donde el viento corre sin accidentes geográficos importantes que pueda modificar su rumbo, su dirección, su velocidad, y entonces puede tomar mayor velocidad y formar también, bueno, ser uno de los factores que forman grandes tornados, ¿no? Y bueno, hay otras categorías, como es la de categorías múltiples que vemos aquí. Ay, perdón. En esta parte creo que sí se ve el mouse. Y esas categorías múltiples pues habla, por ejemplo, de cómo caracterizar dentro de una ciudad zonas con alto grado de desempleo, es decir, ya estás tomando en cuenta otras variables dentro de una región para hacer una división. Entonces, en tu región vas a tener diferentes categorías que van dividiendo el territorio, ¿no? Por ejemplo, zonas de viviendas irregulares, que eso lo vemos mucho aquí en México, o parte de la investigación, por ejemplo, que alguno de ustedes quiere realizar sobre violencia, zonas donde ocurre mayor cantidad de asaltos o de actividades o de robo a casa habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay categorías, esas se le puede asignar algún puntaje dependiendo del método que utilicemos para para el estudio de esas zonas, ¿no? Bueno, dentro de las unidades que vemos ahí en este diagramita de aquí arriba, tenemos regiones uniformes o regiones homogéneas, donde todo el área contiene los elementos que estamos estudiando. Es decir, podemos hablar de toda esta región, son elevaciones o, bueno, sí podemos hablar de elevaciones que tienen un origen volcánico. Entonces, así es como podemos delimitarlas, o esta es una
región donde hay presencia de manglares. Entonces, en toda esa región hay, podemos observar que hay manglares. No hay otro tipo de vegetación predominante, ¿no? La otra, pues, es las regiones nodales, que habla de los núcleos, y estos núcleos son una especie de atractor, ¿no? Podemos hablar de núcleos de trabajo, por ejemplo, como ocurre en la Ciudad de México, o como puede suceder ahora que en Cotlán va a existir un almacén de Amazon grande, ¿no? Entonces, puede ser un núcleo atractor para actividades económicas y la gente puede tener también un movimiento hacia ese lugar para trabajar y después regresar a otro zona donde tenga su casa durante la noche, ¿no? Y bueno, tenemos bueno, nada más mencionar sobre esta de unidades nodales o de regiones nodales. Es puede verse un comportamiento en el que la región o la intensidad de ese punto de atracción se va difuminando. Generalmente esto ocurre con la distancia, ¿no? Entonces la importancia de como atractor de un solo punto se va difuminando conforme nos vamos alejando de ese punto de atracción. E incluso puede haber diferentes puntos de atracción dentro de un territorio. Y esto puede hacer que los límites o boundaries, ¿no? Las fronteras de esta región se traslape con la frontera de otra región, ¿no? Entonces, hay zonas que pueden moverse hacia una u otra región que se encuentran dentro del área de influencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿para qué utilizamos la planeación? Eso lo voy a ver acá. Bueno, voy a hablar de esta diapositiva. Cuando aquí Haggett habla de la dirección que tienen las ciencias sistemáticas, como lo nombra aquí, que es, digamos, este plano que viene así en diagonal, en forma vertical, ¿no? Lo podemos ver. Hay una parte de la geografía regional que intersecta ese plano de las ciencias sistemáticas y la geografía tiene sus propias aproximaciones a este tipo de ciencias, ¿no? Entonces, si por ejemplo hablamos de meteorología, que es es una ciencia, la geografía puede intersectar y adaptar el conocimiento de la meteorología hacia el conocimiento de la región a través de la climatología, ¿no? Por ejemplo, la geología, que es una ciencia aparte de la geografía, pero que están fuertemente vinculadas. Entonces, la geografía puede utilizar, por ejemplo, la geomorfología para hacer aproximaciones regionales, ¿no? Igual ocurre con la botánica, la zoología. Vemos que hay adaptaciones de la geografía para cada una de esas ciencias y todas convergen en un punto de la geografía regional, ¿no? Entonces, lo que menciona, si alcanzaron a ver el capítulo, hay otros diagramas de estos donde se muestra que para cada región puedes utilizar una de estas líneas, ¿no? de estos ejes que ves aquí, dependiendo de qué es lo que quieres estudiar.
Y si cambias de punto o si cambias de región, pues puede ser que esta no la requieras, o si tus objetivos de la investigación eh, te, te, te piden información que vienen a partir de esta ciencia, pues lo tomas en cuenta, ¿no? Pero también puedes dejarla de lado y tomar en cuenta otros criterios. Entonces, no todo se estudia utilizando las mismas aproximaciones ni los mismos fundamentos científicos, sino que los vas adaptando dependiendo de la región y dependiendo de los criterios. Hablamos de los criterios en diapositivas anteriores, eh, que uno haya elegido, ¿no? O el marco teórico definido por alguien más y que uno lo, lo tome en cuenta para su investigación, ¿no? Okay. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo bien? Todo bien. No, profe, sí. Ok, Sí, todo bien. quería apurarme, ya me tardé, porque supuestamente ya soy el primero en romper, ¿no? Pero habíamos dicho que 15 a 20 minutos, ¿no? Ya voy a llegar a los 20 y me falta un buen. Ok, vamos a hablar de ¿para qué usamos las regiones? Pues nos puede servir eh, para, para hacer una generalización. O sea, la intención de delimitar regiones es que nos ayude a, a tomar, a simplificar el análisis, ¿no? de un territorio. Lo que se recomienda es que ese número de regiones en los que uno divide el territorio no sean demasiado pequeñas, porque entonces pues complicaría, ¿no? Otra vez hablaríamos de una complicación al momento de analizar ese espacio geográfico. Pero bueno, esas regiones nos ayudan a tener una muestra de población. Lo que esto nos aporta es que podemos hacer un estudio de una sola parte del territorio, y a partir de eso podríamos inferir qué es lo que puede ocurrir en el resto del territorio a partir de estas muestras, como se hace en estudios sociales, ¿no? Lo que podemos hacer ahí es aplicar ciertas técnicas de estudio, y nos ayudan a encontrar anomalías, por ejemplo, de una aplicación de un modelo, ¿no? Por ejemplo. Y es importante también encontrar estas anomalías, o saber en dónde no se puede aplicar cierto modelo, para poder hacer ajustes al modelo, o poder decir, en este tipo de regiones no aplican estos modelos de estudio porque tienen tales y tales características. Entonces, las regiones nos ayudan a simplificar el estudio, nos ayudan a poder efectuar o aplicar métodos o aplicar modelos que después podrían aplicarse ya sobre todo el territorio en general, ¿no? Y no nada más del territorio en general. Por ejemplo, podemos decir, pues voy a estudiar esta región metropolitana o esta zona metropolitana del país, y después que tiene estas características, y después lo voy a aplicar en otras regiones que tienen esas mismas características. Lo que podemos hacer es incluso pasar las fronteras del país y decir, en esta zona o en esta ciudad que se parece mucho a tal ciudad de México, realizaron o tuvieron estas políticas públicas y han tenido estos resultados.
Entonces nosotros consideramos, y es lo que sucede, por ejemplo, con la agencia digital de la Ciudad de México, que toma en cuenta para la aplicación de sus servicios digitales, ejemplos, ¿no?, de ciudades, ¿no? Ellos hablaban, creo que de una ciudad en Corea, donde que les sirvió como modelo para aplicar esta nueva app de la CDMX, donde uno registra, por ejemplo, donde encontró un bache, ¿no? Y puede uno indicar las coordenadas, dónde se encuentra y cuáles son las condiciones, o aquí se robaron una coladera, y ya lo reportas, ¿no? Entonces, ese modelo lo han visto aplicado en otra ciudad, en otro país, y lo tomaron como analogía, es decir, esas tienen ciertas características muy parecidas a las nuestras, vamos a aplicarlo nosotros aquí, y aunque seamos parte de un continente distinto, pero el estudio de esa región, de esa zona en particular, se puede tomar como analogía para ver qué tan bien serviría esa, eh, esa implementación en este país, ¿no? Esa imagen que está ahí, no sé qué sea, porque la puso Camilo, y ahorita tuvo ahí una complicación, pero viene ya en camino, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver sobre las regiones, o para qué nos sirve el estudio de las regiones? Pues podemos tomarlas como una parte del territorio que nos ayuda a modular, por ejemplo, o que son como una parte que digamos que evita que un fenómeno ocurra de golpe pasando esa región, ¿no? Entonces, eh, este tipo de actividades o de estudios, de actividades de investigación, se utiliza ahorita mucho, pues, por ejemplo, con el crecimiento económico, ¿no? Uno puede ver o puede monitorear una sola región y ver qué puede ocurrir entonces en un futuro en todo el país, ¿no? Eso es muy común, sucede mucho donde vivo, donde dicen, por resultados electorales, ¿no? El Estado de México es el bastión del PRI, ¿no? Y si gana el PRI en el Estado de México, entonces va a tener mayor fortaleza en las elecciones federales, ¿no? Que es lo que se decía, que no sé si sigue ocurriendo eso, ¿no? En esta región hay un aumento en la construcción de vivienda. Y se ha visto históricamente que la vivienda, al incrementarse en esta región, se va a empezar a incrementar en tal y tal y tal región, ¿no? Porque pues los estudios históricos o las series de tiempo nos indican eso. Lo mismo con indicadores económicos, indicadores de empleo, inflación. Entonces, al estar monitoreando el comportamiento de tal variable en una región, nosotros podemos inferir qué es lo que puede ocurrir en pocos meses o en pocos años en el resto de las regiones. Esto se ha visto muy acelerado ahora con el estudio del COVID. Uno empieza a identificar, pues es que ya a nivel país, ¿no? Digamos, si en Inglaterra y después en Estados Unidos hay un incremento en los casos, pues sabemos que al mes y medio, a los 2 meses, en México vamos a tener un incremento en los casos. Y ya se ha visto, ¿no? Nada más que esto pues ocurre de forma muy rápida, ¿no? Pero bueno, hay variables que pueden llevar más tiempo, y es una de las formas, o digamos, igual una analogía, ¿no? De qué es lo que puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no? Lo voy a apurar. Bueno, este es un resumen, ¿no? Los tipos de regiones, que tenemos una aproximación física, una aproximación cultural. Sabemos que un área nada más no es una región, sino que debe de haber algunos componentes, algunas
criterios de selección o de delimitación de regiones donde distinga, ¿no? Una región de un área. Tenemos el uso de las regiones, conjuntos de cobertura, hacer como es como un muestreo, puede ser como una muestra de todo el territorio, las analogías de qué es lo que sucede en una región puede aplicarse aquí también, y moduladores, ¿no? Una medición, un barómetro, ¿no? Que nos diga qué es lo que está pasando ahí y qué puede suceder en un futuro cercano. Los políticos, por ejemplo, usan mucho eso, ¿no? Y bueno, lo de la conciencia regional, que esto ya lo voy a nada más a mencionar muy rápido, ¿no? Que es como la percepción de los habitantes de esa región, cómo hasta dónde ve, hasta dónde encuentra sus límites, ¿no? De su región, hasta dónde se siente parte de esa región. Y bueno, ahí hay un ejemplo de Los Ángeles y de Boston. En el ejemplo de Los Ángeles se habla del dominio de la ciudad, es decir, hasta dónde un habitante de la ciudad se desplaza y siente familiaridad al encontrarse en diferentes puntos, ¿no? Entonces se habla de que los que viven los que viven en la zona del centro de la ciudad con escasos recursos económicos, su zona de, de cobertura o hacia donde se mueven es muy corta, ¿no? Solamente se ve un puntito en el mapa. Es más, déjenme ver si lo puedo poner por acá. PDF. Y habla de esta cobertura, ¿no? Aquí está el downtown, esta parte. Y como habitantes de aquí solamente tienen una conciencia regional pequeña, ¿no? Que es como su área de acción. Pero gente que vive, por ejemplo, en esta zona, no conocemos la ciudad, ¿no? Pero en esta zona se mueve, se desplaza con mucha más distancia y con mucha frecuencia a otras partes. Y los habitantes de esta región o de esta región que está aquí tienen más poder adquisitivo también, entonces se mueven fácilmente a otros puntos de la ciudad, ¿no? Y donde sienten familiaridad y vemos que tienen un dominio mucho más amplio, ¿no? de la ciudad. Esto pues tiene que ver con un montón de cosas, entre ellos la posibilidad de desplazarse, ¿no? En México, yo por ejemplo ahí en Centro Geo, yo viajo a Centro Geo, bueno, ahorita no he viajado por la pandemia, pero yo soy de Toluca y cuando entré a Centro Geo trabajaba en el edificio que está enfrente de la Torre del Caballito, ahí en Reforma, porque ahí nos prestaba una oficina Sedatu, y después Sedatu se movió de ese sitio, y pues para mí era mucho más fácil llegar, ¿no? O sea, me iba en auto o en ocasiones me iba en autobús y después tomaba el metro. Pero ahora que estoy en la sede de Centro Geo, veo que es muy complicado, me tardaría demasiado en desplazarme hacia ese lugar porque está hacia el sur y no hay mucho transporte público eficiente que me mueva del poniente hacia el sur. Entonces pues, solamente me voy en auto. Y cuando me voy en auto, aún así puedo tomar el periférico, que es un caos horrible. Horrible. El otro día fui por mi credencial y no, muy mal. Decidí no ir por la autopista urbana. Y entonces, para mí, lo que es conveniente es entrar por Santa Fe y tomar la autopista, pero ese es carísimo, ¿no? Estar haciendo esos traslados todos los días, ¿no? Entonces hay muchas limitaciones para desplazarse. Entonces hacer ese recorrido, digamos, tener un dominio de la ciudad como se muestra aquí, pues ya requiere en realidad de contar con otros medios de transporte, ¿no?
eh, en ocasiones pues es difícil tenerlos, ¿no? Y hay zonas donde es mucho más fácil moverse. Y es entonces esa liga, lo que se hace con el mapa mental, ¿no?, que tiene la gente eh, de Boston, donde se menciona aquí que hay elementos que te ayudan a poder organizar tu mapa mental, y ese mapa mental pues también depende de qué tanto la gente se puede desplazar o con qué facilidad la gente se puede desplazar por su ciudad, ¿no? Y entonces dentro de esos elementos comunes en los mapas mentales encontramos los caminos, que eso es lo más fácil, ¿no? De, pues yo me voy en camión y mi camión pasa por estas rutas, las conozco bien, o en este caso, pues las rutas del metro, ¿no? Uno ya identifica bien sus rutas de metro y sabe, interioriza o tiene una abstracción de la realidad del territorio para ubicarse fácilmente, ¿no? Otros son los bordes, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de pues, una zona costera o de una zona que está dividida por un gran río. Esos bordes también te ayudan a tener un mapa mental. Los nodos o las intersecciones, pues también, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la estación del metro eh, que está ahí en la zona rosa, ¿cómo se llama? Ya lo olvidé. ¿Urgentes? Ah, la glorieta de Insurgentes, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Nos vemos ahí en Insurgentes. Es un nodo, ¿no? De conexión tanto de vías de caminos, de carreteras, como de el metro, ¿no? Y de ahí pues ya puedes caminar fácilmente hacia zonas de ahí, ¿no? Otro elemento común de estos mapas, pues ya es una zona como un área, ¿no? Pues nos vamos al centro, ¿no? En la zona centro, o en la Roma, o o en la Nápoles, ¿no? Ya uno tiene como, hace referencia a una región que ya es como un área, ¿no? Digamos. Y la otra, pues son los, conoce, lo identifica como landmarks. Si lo vemos aquí, no lo tenemos. Bueno, es que son como elementos simbólicos que son puntuales, ¿no? Nos vemos en eh, o vivo por, no sé, la glorieta, la torre de petróleos, ¿no? Es un punto nada más. O la torre latinoamericana. Esos son también otros elementos comunes en los mapas mentales. Y bueno, lo que se menciona es que la riqueza de estos elementos hace que la ciudad sea más atractiva para vivirla, para habitarla, para recorrerla. Y todos esos elementos se encuentran dentro de una región, en este caso, pues de esa ciudad. Y entre más variedad haya de estos elementos, eh, va a ser más, eh, va a generar mejor calidad de vida para la población, ¿no? Si todo es homogéneo, entonces hay menos interés por recorrer y vivir la ciudad, ¿no? Y lo vemos eso pues en colonias eh, no tienen gran variedad de estos elementos, ¿no? Um, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que, bueno, eso ya es una percepción personal, ¿no? Cuando estuve viviendo en Querétaro, cuando entré a trabajar también con ACID, estuve en Querétaro y pues me llevé mi bici, ¿no? Y yo vivía por una parte que les en el pueblito, que está bien para vivir allá, está cómodo y dentro de esa zona pues, te mueves bien en la bicicleta, ¿no? Pero cuando yo quería ir al centro, no hay vías donde uno se sienta seguro para ir al centro. O sea, una vez lo intenté y pues fue un caos, ¿no? Bueno, yo llevo ya más de 10 años moviéndome en bicicleta. Últimamente no la he tomado. Este,
pero me moví en la bici y pues sé más o menos cómo desplazarme en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Toluca, aunque todo el mundo odie Toluca, a mí me gusta mucho. Y una de las cosas que me gusta es eso A mí que, también. excelente, porque no hay casi no se encuentran esas límites de residenciales que cortan con el movimiento de la ciudad, ¿no? Si te encuentras con cientos de metros de una pared que tú quieres ir hacia el otro lado y no puedes atravesarla caminando tranquilamente porque tienes que llegar hasta la otra orilla y moverte, ¿no? Pues eso me pasaba ya en Querétaro, ¿no? Hay mucho de ese desarrollo de vivienda que corta eh, la dinámica de andar por la ciudad. Y aquí en Toluca, pues todas son cuadritas y ya. Dices, no me gusta esta cuadra porque hay muchos coches, pues me muevo 100 metros a la que sigue y ya me voy por esa, ¿no? Claro que hay partes que son un poco más complicadas de moverse, pero pues es una esquina y ya, te metes a una colonia y ya no hay problema. Entonces son ese tipo de aspectos que te cortan la capacidad de vivir una ciudad, ¿no? Y bueno, aparte aquí en Toluca, digamos que dentro de la ciudad, ¿no? Ya sin moverte a otros municipios que son parte de la zona metropolitana, todo lo puedes, bueno, si tienes la condición que yo la tenía, ¿no? Cuando era estudiante, y te puedes mover caminando hacia todas partes, ¿no? Claro, te puedes tardar, ¿no? Una hora, pero sí llegas a cualquier lugar caminando. Y y bueno, es uno de los aspectos que te ayudan a vivir mejor tu ciudad, ¿no? Bueno, nada más bien al final un ejemplo donde dice, aquí hay una construcción de regiones. Son regiones climáticas en este mapita, bueno, estos 9 mapas. eh, y lo que se hace aquí es, tenemos estos polígonos, es con n igual a 9 con ciertas características climáticas, ¿no? Entonces un ejercicio, es decir, yo puedo ir generalizando toda esta división sin problema y dependiendo de las características de clima en este caso, ¿no? En este ejemplo, que donde se haya similitudes, ¿no? Entonces vemos ahí si vamos recortando el número de divisiones, esa unión o esa subdivisión no se hace tan simple, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en n igual a 8 que esta, aunque no hay contigüidad, eh, se considera una región porque tienen esas mismas características climáticas, ¿no? Um, Vemos que cada vez se van haciendo regiones más grandes hasta que lleguemos a n igual a 1, donde todo el país es una región y pues obviamente ya para términos de estudio climático pues, pues resulta inviable, ¿no? Tener esta división con estos polígonos así, ¿no? Entonces, la mejor solución que ellos encontraron fue, me parece que este cuadrito debería de ser n igual a 6, lo que ven en en el texto, necesito revisar, que fue digamos, preciso y con menor número de divisiones, ¿no? Entonces, es importante este equilibrio entre calidad de datos, ¿no? Eh, eh, y número de zonas por estudiar, ¿no? Que no sean demasiadas porque se empieza a hacer complejo el análisis, pero tampoco que sea sumamente generalizado porque entonces nos perdemos del detalle fino, ¿no? Y aquí es donde tenemos beneficios contra costo en esta división y vemos que primero aquí viene el número de separación, es el costo, el número de regiones y el número de beneficios, ¿no? Que vemos aquí. Y después hay un decaimiento en la curva, ¿sale? Y este es otro estudio que se hizo para
que le encargaron a Maurice Yates, que es un geógrafo canadiense, en Wisconsin, que hiciera una reestructuración de distritos escolares. Entonces, lo que se buscaba es que fuera más eficiente esta delimitación de distritos, que esta es la original, que es la A. Este es el modificado. Y esta es con los límites optimizados, ¿no? Lo que se buscaba aquí es que el número de habitantes que había o que pertenecían a cada región fuera suficiente para que las escuelas abrieran, es decir, que hubiera suficiente número de alumnos, pero que tampoco se pasara de cierto número de alumnos, porque entonces no iba a ser suficiente la oferta educativa, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Y el otro es la eficiencia del transporte. Como saben, pues hay transporte escolar en esas partes, ¿no? Del mundo. Y entonces lo que buscaba es que el tiempo de recorrido y que el número de autobuses disponibles fuera suficiente también para transportar a todos esos niños, ¿no? Entonces se hizo una reestructuración y entonces lo que busca en estos métodos cuantitativos es construir regiones de áreas de servicio para mejorar la oferta de la educación, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Y Profesor, nada más, sí, una pregunta. ajá, Primero, en la gráfica, sí, entiendo bien, o sea, el número de regiones óptimo es el 5. ajá, a ver, déjame, voy al texto porque te digo que recuerdo yo que era en el 6. Ok. Ajá, déjame lo encuentro. Porte, Está como en 5.5, ¿no? Algo así. Bueno, en la sí, gráfica. ajá, Y eso es independientemente de que, o sea, ese es como, ¿cómo decirlo? O sea, ya con las regiones hipotéticas hechas, o nada más dice usa 5 y luego ves cómo las haces. No, tú empiezas a tener una división, pero dices, creo que es muy complejo este número cantidad de regiones, me necesito mucho tiempo para estudiar a cada una, necesito generalizar. Lo que buscamos con las regiones es hacer una generalización del estudio o del fenómeno estudiado, mejor dicho. Eh, y hay que tener como probar hasta qué punto seguimos observando ese fenómeno diferenciado entre un polígono y otro, ¿no? Eh, y hasta qué punto podemos reducir, ¿no? Y si reducimos más, a lo mejor ya perdemos detalles importantes y entonces es conveniente quizá quedarse con un número más de regiones, más tiempo de estudio, digamos, pero donde sí podamos tener diferenciado la variable que estamos utilizando. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No es pregunta como tal, Uh pero -huh. es que no sé, me causa un poco de ruido. Entiendo que para formar las regiones tienes que tener pues un criterio, ¿no? Establecido. Sí. Entonces, justamente si se trata de regiones, no sé, ecológicas o topográficas o políticas, Uh -huh. las divisiones son pues estáticas, ¿no? O sea, está bien definido el asunto. Sí. Pero cuando metes una variable cultural es más complejo, ¿no? Sí. Porque estas fronteras son borrosas, ¿no? Sí. Y justamente la frontera tiene su propia dinámica porque se encuentran dos regiones distintas. Entonces, Sí. ahí, no sé, me parece un Muy, tanto muy buen complejo. comentario. De hecho, esas regiones se mueven
con el tiempo e incluso pueden moverse. O sea, es que aquí es hablar un poco del concepto de territorio y el concepto de región, ¿no? Incluso dentro de o en el lapso de un solo día, el territorio eh, puede cambiar su, eh, su margen de ocupación. Hablando como territorio, como una zona sobre que un grupo de personas o una institución, por ejemplo, cuando se empezaba a hablar de regiones, mucho de esto, eh, en los 50, ¿no? Cuando Paul Vidal de la Blache, que fue quien empezó a trabajar con la geografía regional, eh, y bueno, desde antes, ¿no? Décadas antes, eh, se hablaba como de la fuerza que tiene el Estado o el poder que ejerce el Estado sobre el territorio. Pero después ya empezó a hablarse no nada más del Estado ejerciendo su poder, sino de otros grupos que ejercen el poder sobre ese espacio geográfico. Y hablando de otros grupos, pues puede ser un partido político, puede ser un pues un grupo criminal, ¿no? También. Y lo que vemos ahorita es, con ese ejemplo, hay una lucha por el dominio de una región. Entonces, vemos, pues en Zacatecas ahorita hay mucha violencia, ¿no? Es que está el grupo del cártel de Sinaloa con el Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y en un momento, alguno de esos grupos va a dominar el territorio, entonces habrá una expansión de su zona, ¿no? Hasta que venga otro grupo otra vez a tratar de arrebatarle ese dominio del territorio, y entonces quizá el otro grupo se haga más grande o se divida. Entonces esos cambios ocurren dentro de un año y se están viendo, ¿no? Constantemente. O, por ejemplo, o sea, les decía del dominio del territorio en un solo día. O sea, puedes vivir en una colonia donde haya también problemas de seguridad y el clásico, ¿no? El grupo de jóvenes que se reúnen en una esquina y se ponen allá a chupar y ahí están, pero no sé, a partir de no sé, de las 4 de la tarde, digamos, ¿no? Ya empieza a ser como su, su territorio, es decir, la gente al caminar por esa esquina, pues ya no se siente segura, ¿no? Pero hay un momento en el que ellos se van y otra vez cambian las condiciones de ese mismo lugar. Entonces ahí es donde hay un cambio constante del territorio, y si lo hablamos de región, si lo expandimos a una zona de mayor tamaño, pues también hay un cambio constante, ¿no? Este es el ejemplo estático, ¿no? Bueno, que todo va cambiando, pero no nos va a tocar ver un cambio de estas provincias fisiográficas, ¿no? Donde tenemos la península de Baja California, donde tenemos la Sierra Madre Oriental, tenemos el sistema volcánico transversal, ¿no? Que es donde estamos la mayoría de nosotros ahorita, la Sierra Madre del Sur, ¿no? Y el península de Yucatán, tal, que por características geológicas y de relieve se hacen estas divisiones, ¿no? Dentro de estas provincias puede haber subdivisiones, como lo vemos aquí. Esta es la Sierra Madre del Sur y también tiene sus subregiones. Y pues tenemos la depresión del Balsas, ¿no? Que también es parte del Estado de México. Tenemos las 73, ¿no? Costas del Sur. Ya tenemos toda esta subregión para hacer análisis, pero también son con criterios estáticos. En cambio, si tomamos en cuenta una región cultural como la Mixteca,
Pues esta también incluso, Quilicua, que tiene la o sea, no intervención, es pero algo vamos a que ver. esté definido y que ya sea verdad para todos. O sea, esta división puede ser que uno diga, que algunos investigadores digan, pues no estoy de acuerdo porque para mí la Mixteca Quilicua, que tiene guerrerense la no intervención, pero termina vamos a ver. aquí. Para mí, Oaxaca quizá algunos digan, no, pues la Mixteca también creo que llega hasta el estado de Veracruz. Quilicua, que tiene Lo la mismo pasa intervención, con la pero vamos a ver. Huasteca, ¿no? Que es lo que más podríamos conocer. La Huasteca hidalguense, la Huasteca veracruzana, la Quilicua, que tiene la intervención, pero vamos a Huasteca ver. potosina, pero también hay Huasteca en Querétaro, ¿no? En la Sierra Gorda. Y tenemos la Huasteca eh, en el estado de Guanajuato, que algunos dicen que no, pero por ejemplo cuando yo fui a un festival de la Huasteca en Jalpan de Serra, había un grupo, que bueno, es una región cultural con ciertas características de música principal, es lo que yo percibo que los distingue más, ¿no? El tipo de música, pero pues también la vestimenta, no sé, los instrumentos musicales que utilizan, y hubo un grupo de Guanajuato que se presentó y es de la Sierra de Guanajuato, entonces quizá algunos podrían decir que Guanajuato podría tener cierta parte de Huasteca, ¿no? Bueno, la Huasteca poblana también, ¿no? Pues es toda la parte de la Sierra Madre Oriental, eh, que atraviesa y que le da una característica de mucha vegetación y mucha lluvia a toda esta parte del país. A ver si se ve con el mouse, ¿no? Empieza toda la parte de Veracruz. Ustedes cuando van de la Ciudad de México hacia Veracruz, pues pasan Puebla, después aquí tenemos una zona, eh, pues podremos decir semidesértica, podemos ver cactáceas en el camino y llegamos a la parte alta de la Sierra Madre y empezamos a descender y vemos un cambio de vegetación importantísimo en menos de una hora, ¿no? O sea, ya con hojas enormes, ¿no? Porque pues parte de la fenómenos geográficos, el efecto Foehn, tenemos entrada de humedad del Golfo de México y las barreras orográficas hacen que la humedad se empiece a elevar y conforme la humedad o el vapor de agua se eleva, pierde temperatura. En el adiabático seco, húmedo, perdón, se dice que 6.5 grados, en el adiabático seco 10 grados por cada kilómetro. Y entonces al perder temperatura, el vapor de agua se condensa y precipita principalmente en esta zona montañosa, en esta ladera, ¿no? De la Sierra Madre, en estas laderas, y al pasar la parte alta de la sierra, ya el aire está seco y entonces al llegar a la zona plana del otro lado, ¿no? De la ladera, ese aire seco recoge humedad que hay en el suelo, entonces tenemos una zona más seca en esta parte, ¿no? Entonces, en toda esa parte de mucha humedad tenemos la región de la Huasteca, cuyos límites, pues, pocos están totalmente acuerdan que hay un límite ya definitivo, ¿no? Y hay estudios de sociología y de geografía humana y antropológicos donde dicen, para mí estos límites llegan hasta acá. Para mí estos límites llegan hasta acá y podemos ver esas características de vestimenta, de alimentación, de música, de trabajo, ¿no? También de actividad de cultivo, qué tipo de cultivo es el predominante hasta esta región. Entonces, sí, muy bien, todos esos límites cambian y cambian y cambian constantemente. Como ya les dije, puede ser incluso dentro de un mismo día, ¿no?
Y bueno, por mi parte, todo, hablando de regiones, hay líneas de investigación de geografía regional, ¿no? Yo tomé un curso de geografía regional, que ya no me acuerdo bien qué vi, pero pues he estado ahora tomando eh, la investigación al respecto, ya desde mi trabajo, ¿no? Entonces, esto es solo una parte, un comentario para que tengamos una idea general de la región. Si quieren, después podemos hablar un poco más de territorio y regiones. Y pues, si no hay otras preguntas, podríamos dejar de aquí a 12:15 para que se prepare el otro equipo y empiecen con su exposición. ¿De acuerdo? Ok, todos nos vemos a esa hora.